Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice la palabra de Dios: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la oportunidad de reunirnos para estudiar su palabra nuevamente. Gracias, Dios, por la compañía de los ángeles. Gracias por darnos a Jesús. Gracias por la dirección del Espíritu Santo. Gracias, querido Padre Celestial, por su amor hacia nosotros. Y ahora, Padre, pedimos su bendición sobre cada persona que reciba este mensaje. Bendígale junto a su familia y permita a Dios que todos y cada uno de ellos y ellas reciba al Señor Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador y alcance así la salvación y la vida eterna. Y ahora, Padre, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna, que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos, capacítenos, prepárenos para recibirla. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie Cristología Apocalíptica y el título del tema de hoy es Cristo el antitipo. Cuando estudiamos la persona de Jesús, descubrimos que Él anuncia una y otra vez que es el cumplimiento de la palabra de Dios. En el tema anterior hablamos de cómo Jesús se sometió a las Escrituras, cómo Cristo se sometió a la palabra de Dios. Estamos preparando el ambiente y el terreno para estudiar Mateo 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 17 y capítulo 21, porque estamos trabajando con Cristología apocalíptica. Hemos dicho que la apocalíptica bíblica se encuentra en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Isaías capítulo 24 al 27, Ezequiel capítulo 38, 39, Daniel capítulo 2 y los capítulos 7 al 12, Joel capítulo 2 y capítulo 3, y el libro de Zacarías capítulo 9 al 14, apocalíptica bíblica en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos la apocalíptica bíblica en San Mateo capítulo 24, Marcos capítulo 13, Lucas 17 y capítulo 21, Primera Tesalonicenses capítulo 4, Segunda Tesalonicenses capítulo 2 y todo el libro del Apocalipsis. Estamos caminando, transitando por estos textos, por estos pasajes de la Biblia que hablan de la apocalíptica bíblica. La apocalíptica bíblica, como hemos dicho, no es más que la revelación que Dios hace al hombre para que el hombre conozca, para que el hombre comprenda, para que el hombre entienda que Dios tiene conocimiento de todo. Dios traza un mapa, Dios revela el futuro, Dios da a conocer los eventos finales, Dios da esperanza, seguridad, certeza, certidumbre a la familia humana. Y estamos trabajando con el Señor Jesús, conociendo un poco más acerca de los atributos, los perfiles, las características, los derechos que Jesús tiene de ser quien dice ser y de ser quien es, presentando las evidencias, las pruebas, para que esto fortalezca nuestra fe, como dice Romanos, capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Estamos buscando la manera de crecer en esa dirección. Hablamos acerca de que debemos poner nuestros ojos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. Hoy necesitamos seguir avanzando en esa dirección y debemos ver a Cristo como el antitipo. Cuando estudiamos la Biblia, encontramos que para Jesús las profecías mesiánicas eran una parte del extenso plan de Dios
para la redención del hombre. De manera que a través de las profecías mesiánicas, el Señor Jesús daba a conocer los eventos o acontecimientos en su propia vida. Vio el Señor Jesús la historia de Israel como una serie de eventos redentores que prefiguraban la gran salvación obrada por el Mesías, obrada por el Cristo. Cómo Dios se reveló a través de símbolos, a través de tipos, y anunció la obra, el trabajo, la vida maravillosa de Jesús. Cristo reconoció que las promesas de Dios le fueron dadas en dos niveles a Israel. Número uno, mediante predicciones verbales, y número dos, mediante tipos históricos de liberación y juicio. La pregunta entonces, a la luz de la Biblia, ¿qué es un tipo? Y aquí comenzamos. En la Biblia, un tipo es un acontecimiento histórico o una persona o una institución ordenado por Dios para prefigurar una verdad redentora de Cristo. Cuando leemos con cuidado las cosas que Cristo dice, descubrimos que Él pone muy en claro que acontecimientos del pasado eran tipos que le anunciaban a Él mismo, que es el antitipo. Aquello era una sombra, Cristo es la realidad. De esta manera crecemos en el conocimiento de la persona de Jesús y también en el conocimiento del misterio de Dios, en el conocimiento del plan de salvación, en el conocimiento del Evangelio. Jesús aplicó públicamente a su persona la misión de Isaías de predicar las buenas nuevas de Dios, de sanar las heridas de Israel y de poner en libertad a los oprimidos. Cuando leemos Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2, vemos que el Señor Jesús se apropia, el Señor Jesús toma esta referencia de Isaías y la aplica a su propia persona. Isaías capítulo 61, versículo 1, versículo 2, dice la Biblia: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Y sigue diciendo Isaías: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Cuando vamos al Nuevo Testamento encontramos a Jesús tomando esta parte de la Biblia, tomando esta declaración de Isaías y aplicándola a sí mismo, como el Mesías. San Lucas capítulo 4, después que Jesús fue tentado por Satanás y vino a la sinagoga, le dieron para leer y tomó el libro de Isaías y leyó lo que dice Isaías 61, 62. La Biblia dice: San Lucas capítulo 4, versículo 16, vino a Nazaret donde se había criado, y dice aquí, San Lucas 4, 16, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y mire ahora lo que ocurre. Dice el versículo 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En otras palabras, lo que Isaías dice es un tipo. Ahora viene el antitipo, la realidad de lo que está diciendo Isaías. Yo soy el Mesías, la persona que viene a cumplir con eso que está diciendo Isaías.
Y cuando usted lee la Biblia en el Nuevo Testamento, descubre que una y otra vez el Señor Jesús recalca, remacha, pone muy en claro que Él es el cumplimiento de esa frase, de ese párrafo de Isaías. Por ejemplo, en el libro de San Mateo capítulo 11, dice el versículo número 2, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Jesucristo le está diciendo a los discípulos de Juan, vayan y díganles que llegó el Mesías. Díganle que el Mesías, el antitipo, está cumpliendo con el tipo que anunció Isaías. Cómo en mi vida se están cumpliendo esas promesas. Cuando nosotros seguimos buscando en la Biblia, encontramos que Jesucristo hizo la sorprendente declaración de que Él era el antitipo prometido o la consumación de todos los profetas, los reyes y la mediación sacerdotal de Israel. En otras palabras, todo el haber, toda la economía del Antiguo Testamento, todo lo que tiene que ver con el pueblo hebreo, el pueblo judío, todo lo que aconteció con ellos es solo una sombra que prefiguraba, que me anunciaba a mí. Todo aquello es un tipo que tiene que ver conmigo, que soy el antitipo. Todo aquello hablaba de mí. De allí la importancia de algunas declaraciones que tenemos que leer. San Mateo capítulo número 12. Recuerde, estamos trabajando con la serie Cristología Apocalíptica. Cómo la cristología tiene un peso todopoderoso en lo que se conoce como escatología bíblica, en lo que se conoce como apocalíptica bíblica, cómo Jesús es el centro de todo y cómo Dios relata, declara, anuncia, presenta la verdad como es en Cristo Jesús para dar paz, dar seguridad, certeza, confianza, para mostrar a su pueblo que Él es el todopoderoso Dios. Apoyados en Él, confiando en Él, estaremos en paz en medio de la tormenta. Interesante, hermoso, cuando Isaías 26, capítulo 2, nos habla de esa linda experiencia de estar refugiados, de estar abrazados, de estar apoyados en la persona de Dios. Dice San Mateo capítulo 12, versículo 41, Cristo superior a todos, Cristo primero que todos, Cristo el antitipo de toda la economía del pueblo de Israel. San Mateo capítulo 12, versículo 41. Dice Mateo capítulo 12, versículo 41, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y dice Cristo, y he aquí más que Jonás en este lugar. En otras palabras, los ninivitas se arrepintieron porque Jonás le predicó y condenarán esta generación de ustedes. ¿Por qué? Porque yo soy más que Jonás, soy más que un profeta, soy el Mesías, soy Emanuel, soy Dios con ustedes y ustedes no se quieren arrepentir. Arrepintieron, cambiaron su manera de pensar, cambiaron su mente, sus patrones de pensamientos, su cultura de pensamiento, su idiosincrasia, la esencia misma del ser. Aceptaron el mensaje de Dios a través de Jonás. Muy a pesar de cómo Jonás actuó, le creyeron el mensaje de Dios anunciado por Jonás. Y aquí, más que Jonás, yo soy más que Jonás, dice el Señor Jesús. Capítulo 12, versículo 42.
la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y dice Jesús, y he aquí más que Salomón en este lugar, soy superior a Salomón, soy superior a Jonás y a cualquier otro profeta. La reina del sur vino para oír la sabiduría de Salomón. Ella le condenará a ustedes que me rechazan a mí, aunque soy más que Salomón. Y sigue diciendo la Biblia, capítulo 12, versículo 6. Dice San Mateo, capítulo 12, versículo 6, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Soy mayor aún que el templo. Y de hecho, notamos más tarde cómo el Señor Jesús dijo, derriben este templo y en 3 días lo levantaré de nuevo. Y ellos protestaron, pero si este templo lo hicieron en 46 años, ¿cómo tú lo vas a derribar? Y después descubrieron que Cristo está hablando de su propio cuerpo. Mayor que todos los profetas, mayor que todos los reyes, mayor aún que el mismo templo, mayor que todos es Cristo Jesús. Cuando seguimos leyendo, vemos que tan grande, maravilloso y poderoso es Jesús, que Jesús proveyó la sangre del nuevo pacto, la sangre que resuelve el problema del pecado. San Marcos, capítulo 14, versículo 24. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. En otras palabras, la solución, el fin, la meta del objetivo de toda la economía del pasado es mi persona. En mí se cumple todo aquello, dice el Señor Jesús. Soy el antitipo, todo aquello eran tipos, símbolos, figuras, sombras. Yo soy la realidad, dice Cristo Jesús. Conózcanme a mí, aprendan de mí. San Juan capítulo 17, versículo 3, y esta es empero la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Jesús le dice a Felipe, tanto tiempo hace, Felipe, que estoy con vosotros, y me dice, muéstranos al Padre. El que me ha conocido a mí ha conocido al Padre. En otras palabras, si usted quiere conocer a Dios, necesita primero conocer a Jesús. No me diga que usted conoce a Dios si usted no conoce a Jesús. Y esa es la parte interesante de todo esto. Cristología apocalíptica, Jesucristo en los eventos finales, Jesucristo en la historia final de la humanidad, Jesucristo en la escatología bíblica. Jesús introdujo en el judaísmo la asombrosa idea de que había llegado el tiempo de los antitipos. Ahora me presento, dice el Señor Jesús, para poner en claro todo lo que ustedes oyeron, lo que estudiaron, lo que le no, aquí está la realidad. Todo aquello era una sombra, una figura. Aquí estoy la realidad. El cordero provisto por Dios, el cordero que Dios proveyó en la Pascua, el cordero que simbolizaba al Señor Jesús y que se sacrificaba todos los días en el templo. Aquí he llegado, el cordero que proveyó Dios para el sacrificio de Abraham, aquí estoy. Jesús es, dijo Juan, capítulo 1, versículo 29, San Juan 1, 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el amnos, el Cordero que apartó Dios, el Cordero que señaló Dios, el Cordero que Dios puso aparte para cargar, para llevar el pecado del mundo. Hermoso cuando usted lee la palabra Cordero en el libro de Apocalipsis, un libro apocalíptico, y es que todas las veces en Apocalipsis no se usa amnos, sino que todas las veces se usa arnion, el cordero que fue inmolado, el cordero que fue sacrificado, el cordero que fue derramado. Jesucristo es el cordero apartado por Dios, pero Cristo es el cordero sacrificado, amnos y arnion. De allí la importancia y la trascendencia de conocer a Jesús. Jesús se presentó a sí mismo como la realidad
a la cual apuntaban todos los símbolos de las instituciones redentoras de Israel. Todo aquello es una sombra. Dice Jesús, yo soy la realidad de esa sombra. Jesús anunció en la sinagoga que él había comenzado la era mesiánica. Lo que anunciaba Isaías capítulo 61, versículo 1, ahora en San Lucas capítulo 4, versículo 21, el Señor Jesús hace una declaración poderosa y maravillosa. San Lucas capítulo 4, versículo 21. Dice el verso 21, ponga cuidado, dice Lucas 4, versículo 21. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido esta escritura. El Señor Jesús señaló su triunfo sobre los demonios como una prueba de que el gobierno de Dios ahora estaba presente en Israel. En San Mateo capítulo 12, versículo 28, mire lo que dice la Biblia. Cada prueba, cada evidencia nos acerca a Jesús. Cada prueba, cada evidencia llena de luz nuestra mente, llena de luz nuestro cerebro. Cada prueba, cada evidencia acerca del Señor Jesús hace posible que nuestra mente se conecte con la mente del Señor. San Mateo capítulo 12, versículo 28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente dice, ha llegado a vosotros el reino de Dios. Cristo viene a la tierra y revela, da a conocer el misterio de Dios, el misterio de Cristo, el misterio del Evangelio. Cristo viene a la tierra e instaura el reino de Dios. Cristo viene a la tierra y vence la maldad, vence a Satanás, vence a sus demonios, vence a los reyes, vence a los príncipes, vence el pecado, vence a los hombres, vence a la muerte, vence a todo el mundo. Cristo es la gran realidad. Cristo es el antitipo. Cristo cumple con todas las promesas establecidas en la palabra de Dios. Y llama la atención entonces cómo Cristo da inicio a lo que se conoce como el tiempo escatológico. Con la primera venida de Cristo se inaugura el tiempo escatológico. La palabra escatología significa estudios acerca de los eventos finales. Hoy día, en lugar de estar secándonos a causa de la expectación de las cosas que suceden alrededor de la tierra, deberíamos estar afianzándonos, confirmándonos en la persona de Jesús y levantando la cabeza en alto con una sonrisa y decir, mi redención está cerca. En lugar de tanta angustia, tanto sufrimiento, dolor y queja, miremos proféticamente, miremos escatológicamente, miremos cristológicamente, miremos apocalípticamente lo que Dios ha revelado a través de Jesús, lo que Jesús ha enseñado, lo que han dicho sus apóstoles, y entonces escucharemos la voz de Cristo que dice, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Estos son tiempos, amigo, amiga, hermano, hermana, de saber en quién hemos creído, como dice Pablo. No solo en qué hemos creído, sino en quién hemos creído. Conocer a Jesús. La clave de todo es conocer a Cristo Jesús. San Marcos, capítulo 1, versículo 15. Cristo da inicio al tiempo escatológico. Marcos, capítulo 1, versículo número 15. La Biblia es maravillosa. Recuerde, estamos trabajando con la serie Cristología Apocalíptica. Hoy estamos trabajando con el título Cristo el antitipo. Y estamos buscando en la Biblia estas pruebas o evidencias que anuncian que Cristo es el cumplimiento de toda la economía teológica judía. Cristo es la gran realidad de las sombras del Antiguo Testamento. Todo aquello anunciaba lo que en Cristo se cumplió.
Dice el Señor Jesús en San Marcos capítulo 1, versículo 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Es muy interesante el versículo 14 porque dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Ahora entra en la historia de la tierra, ahora se abre el telón y da paso a la entrada del Cristo, el Mesías. Da entrada a Jesús. Juan, su heraldo, está en la cárcel. Juan terminó y cumplió su misión. Juan muere en la cárcel, pero ya inicia este tiempo escatológico, este tiempo que anuncia los postreros días, este tiempo que dice que los postreros días comienzan con Cristo Jesús, dice Jesús. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. En otras palabras, yo soy el rey y estoy aquí. Y lo que anuncia es, arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos, cambien la mente. Arrepentíos, cambien el enfoque de la vida. Arrepentíos. Permitan que el Santo Espíritu haga su trabajo en ustedes. Interesante cuando Juan comienza a predicar San Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2, que dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. San Mateo capítulo 4, versículo 17, Cristo dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Pedro predica, dice, Hechos capítulo 2, versículo 37-38, le preguntan, varón Galileo, ¿qué haremos? Y Pedro le dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdonar los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando Pablo predica Hechos capítulo 17, versículo 30, dice, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y en Marcos capítulo 12, versículo 6, los discípulos hablan del arrepentimiento. Arrepentimiento, arrepentimiento, arrepentirse. Cambio de la mente, cambio de las estructuras mentales, cambio de los patrones de pensamiento, cambio del ser. Cristo hace un énfasis maravilloso en la palabra nuevo nacimiento, que se produzca un nuevo nacimiento. Cristo es el Rey que viene a la tierra para recuperar lo que se había perdido y lo recupera. Ahora el reino de Dios está presente en la tierra. Hermoso, hermoso, hermoso. San Lucas, capítulo 17, versículo 21. La Biblia es su sola intérprete. La Biblia se explica a ella misma. Cristo está diciendo, los postreros días ya comenzaron con mi presencia. La parte escatológica ya se hace presente. Estoy aquí, estoy entre ustedes. Ya el reino de Dios tomó el control. Ahora tengo toda potestad en el cielo y en la tierra. San Lucas, capítulo 17, versículo 21. Mire qué cosa hermosa. San Lucas, capítulo 17, versículo 21. Dice Jesús, leamos desde el versículo número 20. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. En otras palabras, ya entró el reino de Dios. Yo soy el rey, donde está el rey está el reino. Ya el tiempo escatológico comienza conmigo. Los postreros días empiezan conmigo. Por eso es hermoso leer lo que dice en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo número 2. Dice el versículo 1, Dios nos ha hablado. Y hermoso como detalla que dice que Dios nos ha hablado de mucha y de diferente manera. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días
nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En estos postreros días, llama la atención cómo en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, el versículo número 17, mire usted lo que dice, Hechos capítulo 2, versículo 17, en estos postreros días, Hechos capítulo 2, versículo número 17, dice Pedro, versículo 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mi siervo y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Cristo dice, ya entró el reino de Dios, aquí llegó el rey. Estos postreros días comienza el tiempo escatológico y se derrama precisamente en Pentecostés, se derrama el Espíritu Santo. Los postreros días comenzaron con Jesús. Los tiempos escatológicos comenzaron con Jesús. El final de la historia de esta humanidad comenzó con el Señor Jesús. Por eso tenemos 2000 años estudiando la palabra de Dios, la persona de Jesús, el cumplimiento de toda la economía del Antiguo Testamento. Y por eso las parábolas de Jesús nos hablan de los eventos finales, y por eso las 5 parábolas de Jesús acerca de los eventos finales, acerca del tiempo del fin, son tan importantes estudiarla. Ladrón en la noche, el siervo fiel y prudente y el siervo malo, las 10 vírgenes, la parábola de los talentos, y ovejas y cabritos, todo el marco, todo el cuadro de nuestros tiempos, todo el cuadro de la época en que estamos viviendo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Cuando seguimos buscando, vemos que Cristo, el antitipo, constituye claramente lo que se conoce como el nuevo Israel. Jesús, el Mesías, es el representante perfecto de Israel. En los capítulos 42 al capítulo 53 del libro de Isaías, vemos el siervo sufriente. Vemos en esos capítulos 42 al 53 el Evangelio según Isaías, y siendo más específicos en los capítulos 42, capítulo 49, capítulo 50, capítulo 52 y capítulo 53, Dios escribe cantos, 4 cantos, junto con el Mesías, junto con el siervo sufriente. Y en esos 4 cantos Dios describe, anuncia, presenta, demuestra el Evangelio según Isaías. Todo centrado en el Mesías, todo centrado en Cristo Jesús, todo centrado en aquel que se sacrifica, que da su vida, que lleva sobre sí, que carga el pecado del pueblo, el pecado de la humanidad, aquel que viene a resolver el problema, aquel que a pesar de ser el Hijo de Dios, a pesar de ser el Señor, como dice David, se convierte también en el siervo sufriente. En el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 6, versículo 11, versículo 12, Dios carga sobre él el pecado de todos nosotros. Cristo es la realidad de todo lo que se anuncia en el Antiguo Testamento. Cristo es la gran realidad. Cristo es el verdadero Israel, del cual el pueblo antiguo fue solo una sombra, un símbolo. Ellos fracasaron, pero Cristo triunfó. Y esta es la grandeza y la belleza de nuestro Señor Jesús. Cuando leemos la Biblia descubrimos que así como fue llamado Israel hijo de Dios, Cristo también es llamado hijo de Dios. En el libro de Éxodo capítulo 4, versículo 22, encontramos una declaración interesante acerca de Israel, como Dios le llama, Israel mi hijo. Y es lindo cuando en el bautismo de Jesús, en el capítulo 3, versículo 17, cuando Cristo sube del agua, cuando el Espíritu Santo viene en forma de paloma y posa sobre él, entonces se oye una voz desde los cielos que dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A él oíd, dice en el capítulo 17, versículo 5 del libro de San Mateo, en el monte de la transfiguración. Dios anunciando,
este es mi Hijo amado, este es mi Hijo, este es mi Hijo, Salmo capítulo 2, versículo 7, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Isaías capítulo 42, versículo 1, el siervo sufriente. Dios hablando, Dios anunciando, no a través de profetas, Dios mismo diciéndolo con su propia boca, este es el verdadero Israel, Cristo Jesús. Todo aquello era un símbolo, una forma, una sombra, pero esta es la realidad, Cristo Jesús. ¿Cómo es posible que descuidemos tanto el conocimiento de Jesús? ¿Cómo es posible que seamos tan remisos, tan descuidados en el conocimiento de la persona de Jesús? Eso es criminal. Eso es criminal. Cristo soportó las pruebas igual que Israel. Después de su bautismo, pasó 40 días en el desierto para ser tentado por el diablo y así igualar los 40 años que Israel pasó de prueba en el desierto. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. San Mateo capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Después de bautizado, pasó 40 días sin comer. Mateo capítulo 4, versículo 1 y 2, dice Mateo 4, 1 y 2. Mateo capítulo 4, versículo 1 y 2. Recuerde que Israel pasó por el mar. Y el mar es un símbolo de bautismo. San Mateo capítulo 4, versículo 1 y 2 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Pasó la prueba que pasó Israel en el desierto. Israel es el tipo, Cristo es el antitipo. Israel falló, Cristo triunfó, cumplió con el pacto. Dios depende del Mesías para el cumplimiento de las promesas. No dependía de Israel. Israel es solo un símbolo que anunciaba el verdadero Israel, Cristo Jesús. Por eso Pablo dice que nosotros somos del linaje de Abraham si estamos en Cristo. Me gusta como lo dice en Gálatas capítulo número 3. La Biblia es hermosa, la Biblia es un manantial. Gálatas capítulo 3, mire qué cosa linda. Gálatas capítulo 3, como ahora en Cristo somos del linaje de Abraham, porque somos del verdadero Israel, que es Cristo Jesús. Dice en el libro de Gálatas capítulo número 3, versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Cristo, el verdadero Israel, Cristo, el Mesías, Cristo, el enviado de Dios. Es hermoso leer en la Biblia Isaías capítulo 53, versículo 10. Mire lo que dice Isaías 53, versículo 10. Dice el verso 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Sufrimientos. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 23, Pedro hace una declaración terrible, una declaración poderosa, una declaración muy importante en lo que estamos diciendo. Dice Hechos capítulo 2, versículo 23. Mire qué interesante. A este, dice Pedro, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificándole. Ponga cuidado, mire lo que dice Pedro. Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios lo sabía. El verdadero Israel es Cristo Jesús, el verdadero Cordero de Dios, la realidad de Dios.
el Cordero que fue apartado por Dios. Dios lo sabía, entregado por el anticipado consejo, por el conocimiento de Dios. Cristo es nada más y nada menos que el antitipo, la realidad de lo que anunciaba el Antiguo Testamento. Cristo percibió en las experiencias del rey David una prefiguración de sus propias pruebas y rechazo por parte de Israel. Veamos, por ejemplo, en el Salmo 41, versículo 9, mire lo que dice la Biblia. La Biblia es hermosa. Salmo 41, versículo 9. Cristo, conocedor de la Biblia, Cristo, conocedor de la palabra de Dios, tomó en la experiencia de David lo que le pasaría a él mismo. Dice el versículo 9, Salmo 41, versículo 9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Cuando usted viene al Nuevo Testamento, a San Juan capítulo número 13, usted se sorprende de las palabras de Jesús. San Juan capítulo 13, versículo 18 en adelante. Mire qué interesante se pone esto. San Juan capítulo 13, versículo 18 en adelante. Cristo mostrando que aquello era la sombra, pero Él es la realidad. Aquello eran tipos, pero Él es el antitipo. Ahí está basada nuestra fe, en la roca que es Cristo Jesús, en la persona de Jesús. Es un asunto tan serio que el universo entero está mostrando, dando a conocer y a entender el interés de conocer estas cosas. San Juan capítulo 13, versículo 18, dice el verso 18, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar, desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Es un asunto serio. Una de las grandes tristezas es que hoy día no logramos enfocarnos ni ajustarnos al conocimiento de la palabra de Dios, al punto que triste y lamentablemente se nota cómo personas que se llaman cristianas solamente llegan a la categoría de persona religiosa, muy afanosos, muy afanados con un asunto religioso, pero no conocen a Jesús. Si verdaderamente conociéramos al Señor Jesús, nuestra vida fuera completamente distinta. Necesitamos conocer a Jesucristo. Necesitamos llenarnos de su palabra. Otra experiencia de David que Cristo utiliza y presenta como una realidad en su experiencia en el Nuevo Testamento, Salmos capítulo 22, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Cuando usted viene al Nuevo Testamento, en San Mateo capítulo 27, versículo 46, mire cómo Cristo repite estas palabras. La usa como un tipo para mostrarla como un antitipo en su propia vida, Mateo. San Mateo capítulo 27, versículo 46, mire qué interesante, Mateo 27, 46. Dice el Señor Jesús, Mateo 27, 46, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Y ahora encontramos en Marcos capítulo 15, el versículo 34, otra declaración interesante del Señor Jesús. Marcos capítulo 15, versículo 34 dice, y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El antitipo, el cumplimiento, la realidad. Amigo, amiga, la ciencia de las ciencias del universo es Cristo Jesús.
El Señor Jesús es el sumum, es el todo del universo. No solo es el creador y el sustentador, Cristo es la razón de ser de todo lo que existe. Bendito sea su nombre. La verdadera ciencia, Cristo Jesús. La ciencia de las ciencias. Me gusta como Pablo lo dice. Me gusta como lo dice la Biblia, Romanos. Mire qué cosa linda. Romanos capítulo 11, versículo 33. Dice Pablo, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Me gusta esta frase, dice, riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Dónde está la riqueza? ¿Dónde están las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios? Me gusta cómo Pablo responde en Colosenses capítulo 2. ¿Dónde está ese conocimiento? ¿Dónde está esa ciencia? Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3 dice Pablo, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Alabado sea Dios. Jesús es la meta de la historia de Israel y la realización del pacto que Dios había hecho con ellos. Los escritores de los evangelios declaran con frecuencia que los eventos del pasado de Israel se cumplieron en la vida de Cristo. San Mateo capítulo 2, versículo 15, Oseas capítulo 11, versículo 1. Los eventos en la vida de Jesús no fueron fortuitos, no fue una casualidad. Dios lo sabía todo. Dios sabía lo que pasaría. Dios sabía lo que estaba pasando. Dios sabía, conocía y entendía todo lo que estaba ocurriendo en ese momento. Aterricemos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 23, vimos el anticipado conocimiento de Dios. En el capítulo 4 del libro de los Hechos, el versículo 28, mire usted lo que dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 4, versículo 28. Dice Hechos capítulo 4, versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Dios sabía todo. Sufrimiento, luchas, angustia de Jesús, Dios lo sabía. Cristo es el antitipo de lo que el Antiguo Testamento era solamente el tipo, la sombra, la figura. Por esto, amigo, amiga, hermano, hermana, puede entregarse a Cristo sin ningún temor. Puede abandonarle su vida en las manos a Cristo Jesús. El único lugar seguro, Cristo Jesús. De allí la importancia de conocerle a Él, que dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entréguele su vida al Señor Jesús. Es el mejor lugar donde puede estar su vida. El único lugar donde hay un futuro eterno, un futuro para siempre. Permítame terminar con algunas preguntas. Amigo, amiga, hermano, hermana. ¿Acepta usted a Jesús como su único y suficiente Salvador? ¿Decide entregarle a Cristo Jesús todo el derecho legal espiritual para que el Santo Espíritu venga y cambie y transforme su vida? ¿Acepta usted poner su voluntad en las manos del Señor Jesús? ¿Acepta usted que el Santo Espíritu venga y le cambie y le transforme de tal manera que su vida refleje la vida de Jesús? Si usted dice sí a estas preguntas, levante la mano conmigo y terminemos esta presentación. Querido Padre Celestial,
Le damos gracias por darnos a Jesús. Le damos gracias por su palabra bendita. Le damos gracias por la obra del Espíritu Santo. Le damos gracias, Señor, por la manera como la Biblia se explica a sí misma y nos explica en detalle la obra, la vida y la misión de Jesús. Señor, aceptamos con un sí las preguntas que se han hecho. Aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Le damos todo derecho legal y espiritual en nuestra vida. Permitimos que el Santo Espíritu venga y nos cambie y nos transforme. Queremos ser mensajeros y mensajeras, embajadores y embajadoras del reino celestial para llevar el mensaje de salvación a las otras personas. Señor, tome nuestra vida en sus manos y haga en nosotros y con nosotros su voluntad. Que nadie ni nadie nos separe de usted. Padre, en su mano nos entregamos. En el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús.